vamos a hablar sobre la clave principal en las bases de datos. Para nosotros crear relaciones entre tablas, hoy vamos a aprender qué son las relaciones entre tablas. Debemos primero entender qué es la clave principal. Y la clave principal nos indica que es un campo especial que se denomina clave, ¿sí? Que es un campo donde es irrepetible, ¿sí? Es decir, que en este campo no se puede repetir ningún dato, ¿sí? Si yo, por ejemplo, coloco en este ejemplo, tengo la tabla productos y el código de artículo de ese producto, pues es irrepetible, es como el código de barras es irrepetible, su número de tarjeta de identidad es irrepetible, ¿cierto? Las direcciones de la casa no tienen que repetirse, porque entonces habría un cruce de información, ¿cierto? Entonces a eso se refiere clave principal, es un dato que no puede ser repetido. Entonces, ¿qué permite ese dato? La clave principal nos permite identificar un registro de manera única. Nosotros hicimos un ejercicio y quiero que usted abra ese ejercicio, el ejercicio 1, donde creamos la base de datos, ejercicio 1, y creamos una base de datos llamada clientes o una tabla clientes. Teníamos el código de cliente, el nombre, el apellido, dirección, teléfono, correo electrónico, descuento, género y zona. Esto fue lo que creamos. Y aquí en la parte de arriba aparece clave principal. Entonces, la clave principal es el campo que yo voy a escoger para identificar todos los registros, es decir, todos los datos de ese cliente. Ejemplo, voy a darle clic acá. Si yo me ubico en código del cliente y le doy clave principal, si ustedes observan, se me activa una llavecita, ¿cierto? Esa clave principal sirve para que cuando yo vaya a buscar ese cliente, no lo busque por nombre, apellido, por dirección, por teléfono, por correo, no. Simplemente le pido, dígame su número de identificación. ¿Han notado? Porque usted va a cualquier empresa, ¿cierto? Gubernamental, ¿cierto? O no gubernamental, supongamos que va a la afiliación de Confacasanare y lo primero que piden es número de cédula a nuestros papás, ¿cierto? Número de cédula. Entonces, el papá de 1, 118, tal. Y tal, con solamente el número de cédula identifican ya el nombre, el apellido, la dirección, el teléfono, el correo electrónico, todo, todo. Por eso son importantes las llaves principales, para que yo con un único campo que yo escoja como clave principal, ya voy a tomarlo. ¿Por qué se toma como el código? Porque es único. Si yo pongo el nombre de clave principal, pueden haber muchos Alejandros, pueden haber muchas Sofías, pueden haber muchos Kevin, ¿cierto? Entonces no es recomendable que el nombre sea clave principal. Es mejor dejarlo como código, el código o el número, dejarlo como clave principal. Le doy guardar, ¿cierto? Y voy a vista de hoja de datos y ya sé que el cliente 1 es Fabio Rodríguez, el cliente 2 es Marcela Otálora y así sucesivamente. Con el campo clave principal puedo activar, ¿vale? Entonces, no sé si ya lo tienen activo, ya abrieron el ejercicio 1 y activan el campo principal, como clave principal. Por lo tanto, en la clave principal es más simple mencionar al empleado 1, vuelvo y repito, lo que nos estábamos ahorita afirmando, que decir Juan Pérez tiene 26 años, sexo masculino, número de documento, etcétera. Es decir, ponerme a decir todo. Entonces, solamente con la clave principal arrastro todo. Entonces, por eso es que creo la clave principal. Aquí ya lo hicimos. Código del cliente, nombre, dijimos que íbamos a dejar clave principal, ¿cierto? Podemos modificar la clave principal, solo debemos crearla sobre otro campo. Entonces, supongamos, ese era el ejemplo que yo le hacía, si tú consideras que nombre o dirección o el código postal va a ser la clave principal, lo haremos. Pero en este caso lo dejamos como el código del cliente es la clave principal. Muy bien. Ahora sí viene lo más bonito. Resulta de que quiero que me presten mucha atención. Quiero que esta parte sean muy atentos, por favor. Las tablas que nosotros creemos en una base de datos necesitan estar relacionadas. ¿Listo? Entonces, las herramientas para relacionar las tablas nos permiten acceder rápidamente a la información almacenada,
sin necesidad de abrir cada una de las tablas. Nosotros, por ejemplo, en la tabla en la base de datos biblioteca, usted tenía que abrir la tabla de usuarios, la tabla de libros, la tabla de préstamos, ¿cierto? Abrir las 3 tablas para saber la información de cada uno. En este caso no. Nosotros, cuando relacionamos las tablas, lo que hacemos es lograr este tipo de relación que ya les voy a explicar. Es un proceso donde definimos la vinculación entre una o más tablas. Y hoy vamos a hacer ese ejemplo para nosotros no tener que abrir tantas tablas al tiempo. Imagínate usted en un colegio tener que ir a la tabla estudiantes, a la tabla padre de familia, a la tabla docentes, a la tabla materias, a la tabla aulas, todos cada uno a la tabla. Pero no, cuando las tablas se encuentran relacionadas, es decir, el estudiante se encuentra relacionado con el docente se encuentra relacionado con el estudiante, los docentes se encuentran relacionados con las aulas, con las materias, ¿sí? Están relacionados. Entonces yo solamente, número de cédula del docente, 1-118, enter. De una vez ya sabemos a qué estudiante les dicta, en qué aula está y qué materias dicta. Todo de una vez, solamente con la clave principal de una sola tabla ya sabemos todo. ¿Por qué? Porque ya se relacionó todo. Para eso relacionamos las tablas, para no tener que abrir tabla por tabla, información por información. Entonces, vamos a terminar el ejercicio práctico. Ya hicimos esta tabla, vamos a abrir otra tabla donde vamos a crear la tabla artículos. Ya hicimos la tabla clientes, por eso es que vamos a continuar aquí. Vamos a crear otra tabla, crear tabla, luego clic derecho, guardar, y esta se va a llamar artículos. Artículos. Y aceptar. Para poder editarla, le damos clic derecho, vista diseño. ¿Listo? Creen por favor la tabla, artículos, por favor, y vamos a comenzar a crear los campos. Bueno, una moneda porque estamos hablando de moneda. moneda, exacto. Entonces, hasta ahí, esta queda activo como clave principal y guardar. Solamente vamos a tener estos datos en artículos. No necesito más por el momento. El código del artículo, la descripción y el precio en esa tabla. Denle clic derecho, guardar y cerramos. Ahorita llenamos las tablas. Vamos a primero crear las tablas. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos la de artículos y todo. ¿Vale? Esta tabla la vamos a llamar, una nueva tabla que se va a llamar pedidos. Y aceptar. Clic derecho, vista diseño. ¿Cómo identificamos que el cliente, cómo identificamos los pedidos? Entonces, primero debe tener un número de pedido, ¿cierto? Pedido. Autonumérico, pedido 1, pedido 2, pedido 3, pedido 4. Listo. Ahora, ¿cómo identificamos quién hizo el pedido? ¿Con qué? Con el nombre del cliente. ¿Con qué? ¿Con el nombre o con el código? Ya habíamos dicho. Código. Con el código. Ah, ok, listo, muy bien. Voy a abrir la tabla clientes, abrir, y voy a darle clic derecho y voy a tener la tabla clientes acá. Mire cómo pusimos al código del cliente y mire cómo lo pusimos de tipo de dato, numérico, ¿cierto? Entonces, aquí también, tal cual como lo puse, no puedo ponerlo autonumérico porque ya está autonumérico esto. Entonces, si lo puse aquí de texto, también lo debo poner aquí de texto, pero aquí está no autonumérico, que es lo mismo numérico. Entonces acá, código cliente, tratemos de utilizar el mismo nombre que utilicé aquí. ¿Para qué? Para que no haya confusión. El código cliente, entonces el tipo de dato aquí es numérico, entonces aquí debe ser número también. Ojo, no puedo colocar 2 autonuméricos, me generaría error. ¿Listo? Sino debe ser número. Listo. Ahí ya tendría el pedido. Entonces yo acá el número de pedido, ¿quién lo pidió? El cliente 1. Ahí voy entendiendo por qué necesito otra tabla. Listo. Ahora,
¿Qué más? Vamos a colocar el código del artículo para saber artículo. Artículo. ¿Cómo puse artículo? Entonces, también numérico. Entonces aquí tengo que código artículo también lo pongo número. Código artículo está numérico, entonces en pedidos también debe ir. Aquí en esta tabla de pedidos estoy identificando el número de pedido, qué cliente lo llevó y qué artículo llevó. ¿Ven? Y vamos a ver cuántas unidades llevó de ese artículo. Entonces ahí podríamos colocar la palabra unidades. Entonces colocamos aquí unidades, número. También porque estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y fecha del pedido. Fecha pedido. Entonces ya tenemos que elegir nosotros si elegimos fecha y hora, fecha extendida o solo fecha. Entonces solo pongamos fecha. ¿Listo? Fecha. Aunque él lo detecta así, no tengo problema, ¿sí? De que de pronto te salga de esa forma. Pero aquí tenemos en la parte de abajo formato. Mire cómo está el formato, chicos. Cuando yo escojo fecha hora, en la parte de abajo dice formato. Entonces, en formato está fecha larga, fecha general, fecha corta, ¿cierto? Fecha mediana, fecha corta y hora larga. Entonces, voy a colocar solamente fecha mediana o fecha corta, cualquiera de las dos para que no nos salga la hora. ¿Listo? Y ya. Es decir, que me va a aparecer solo la fecha.